estás? Buenos días, buen inicio de semana. Igualmente, Susana. Rubén Moreira, ¿cómo estás, Rubén? Buen lunes, buena semana a todas, a todos. Gracias, Israel, ¿cómo estás? Buenos Muy días, bien, Israel gracias. Zamora. A ver, pues, ¿por dónde empezamos? El secretario Harfuch ha dicho que ya hay detenciones, un poco ya dibujó, no sé si alcanzaron a escuchar la forma de operar de los reclutadores del cártel Jalisco para ir a este rancho Izaguirre. Y parece que seguimos enfrascados en el tema de si es exterminio, si es reclutamiento, si es adestramiento. ¿Importa cómo lo llamemos, No, Emilio? Importa mucho. El término campos de exterminio en México tiene esencialmente dos fuentes. Voy a citar la oficial. Desde el 2021, Carla Quintana, quien fuera la ejecutiva directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, había hablado ya en Tamaulipas y en otros lugares de los campos de exterminio. Eso en México es una realidad, aunque Techiutlán se quiera negar. Segundo, el término esencialmente viene de las madres buscadoras. Cuando empiezan a encontrar lugares, ya no solo el problema de las fosas clandestinas, que México tiene un padrón de más de 4,000 fosas clandestinas, este país se acerca a una fosa clandestina. Es Veracruz el que más fosas clandestinas Veracruz, tiene, ¿verdad? y Jalisco, y Zacatecas, y Tamaulipas, y Guerrero, y Michoacán. Hay una lista muy larga, y el fenómeno tiene que ver con los crímenes atroces. No nombrar los crímenes atroces, que también se entienden como de lesa humanidad, genera una condición de impunidad estructural, Azucena. Por eso es tan importante que se entienda. Y cuando encuentras restos, en realidad la negación lo que hace es más grande el problema. Un ejemplo de eso es lo que pasó en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ceci Flores, madre buscadora, encuentra restos. El entonces el fiscal encargado, Lord Cúspide, Ernesto Ulises Lara, sale a decir que eran de animales. Y luego después, sin un disculpe de por medio, dice, no, sí son restos humanos. Sí. Es ese tipo de negaciones, de descalificaciones que hoy estamos viviendo, unas muy vergonzosas y lamentables calificaciones, tienen como objeto intentar minimizar el problema, y claro que son campos de exterminio. Bueno, hay restos humanos, pues, por favor. Porque molesta mucho en Morena el cómo se le llame Israel. Hoy decía la presidenta, bueno, no es un campo de exterminio, es un campo de adiestramiento, eso es lo que ha dicho Omar García Harfuch, y el buscador Raúl Servín, del colectivo Guerreros Desaparecidos, Guerreros Buscadores, gracias, dice, pues para nosotros sí hay, porque sí encontramos gente calcinada ahí. Bueno, yo me quedaría con una declaración que dio el fiscal general en su conferencia, cuando se le pregunta si eran campos de exterminio, y él dijo, no, sería irresponsable cuando no tienen aún evidencia de ello. Digo sí ni no. No se está descalificando. Lo que se está diciendo es, una vez que la Fiscalía General de la República haga el análisis, se va a decir tal cual los hechos sucedieron ahí. Lo que en este momento hay, según el fiscal general, no hay evidencia para poder confirmar que era un centro de exterminio. Lo que sí se ha dicho es, incluso a las preguntas de si había credenciales de personas desaparecidas, lo que dijo el fiscal de manera muy categórica fue que no han encontrado una sola credencial de una persona que sea desaparecida. Sino eso de no reclutadores. De reclutadores, sí, ¿no? que era más bien como, hasta ahorita todo parece indicar que era un centro de adiestramiento. No, las credenciales eran de reclutadores, según dijo Gertz Manero. De personas reclutadas que después fueron detenidas en otros estados. Entonces, sí, de víctimas. Sí, pueden ser víctimas, y eso es lo que se tiene que investigar. El tema es que hasta ahorita, según lo que se ha dicho, y eso no quiere decir que más adelante no pueda surgir información, pero la información que hay en este momento es que no hay indicios de que haya sido un centro de exterminio, como se ha querido incluso equiparar a los hornos de Hitler, ¿no? Yo veía varios reportes que decían, no hemos visto ni siquiera estos hornos de los que se hablaba. Sí hay restos humanos que fueron encontrados en ese rancho, y eso también hay que decirlo de manera muy puntual para que no se piense que se está tratando de esconder información. El hecho de que se haya permitido el acceso a medios de comunicación, a familias de desaparecidos, creo que eso también habla de la transparencia que se está buscando en este caso, de demostrar que no se va a ocultar. O sea, esa visita no aportó nada más que polémica y pelea entre los colectivos. Pero es inédita, nunca se había dado. Bueno, a ver, Rubén. Varias cosas rápidas. La primera es, tiene que disminuir la violencia, porque junto con la violencia viene la tragedia de la desaparición de personas. Es decir, si no disminuye la violencia, esto va a seguir sucediendo, va de la mano. Segundo, Teuchitlán tiene que ser un caso paradigmático donde sepamos exactamente qué sucedió. Y para esto, pues no podemos partir de descalificar, porque entonces, pues como en muchas otras ocasiones, todo se minimiza o nos vamos a otros debates.
de si había muchas personas asesinadas o pocas, o si era exterminio, o si era para enrolar gente. O si era un hotel 5 estrellas, lo que sea. O sea, entonces, tiene que ser paradigmático e investigarse a fondo. Tercera, también muestra la debilidad del tema de la búsqueda de las personas en nuestro país. Vi algunas de las iniciativas de la Presidenta, y lo digo con todo respeto, son insuficientes. Muchas de ellas parten ya de cosas que se han realizado o de normas que ya están en la ley y no se ejecutan, del subejercicio que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuarta, es un problema del Estado mexicano y tienen que participar las gobernadoras, los gobernadores y el gobierno federal. Y hay rutas ya exploradas para avanzar rápidamente. Por ejemplo, la identificación de víctimas. Se tiene que echar a andar a plenitud el Centro Nacional de Identificación, que se desmanteló prácticamente en Morelos. El año pasado y este año le cortaron el presupuesto y despidieron al personal. Ya hablaba ahorita la Ernestina Godoy, no la Ernestina Godoy, sino la Ernestina Godoy, la fiscal, y ahorita en el otro bloque nos dan un resumen de lo que dice. Ahora, no importa el nombre, o sea, sí importa, pero digamos, sí había restos humanos, sí había gente calcinada y enladrillada, yo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque ya cada vez tenemos términos nuevos y horrorosos. Dicen que estaban ahí entre ladrillos la gente y ahí las quemaban. Ahora, nada más agregar una cosa. Y los responsables tienen que ir a la cárcel. Son muchos. Pero los grandes responsables. Ajá. O sea, tenemos otros casos muy difíciles, por ejemplo, Allende, donde hoy en la cárcel están los autores materiales, con prisiones que van hasta 150 años, pero también hay orden de aprehensión para 2 personajes que fueron los que motivaron la gran violencia en la zona. ¿Recuérdanos quiénes? El 40 y el 42. Tienen orden de aprehensión del que gobierno local. Tienen orden de aprehensión del gobierno local. Esto es lo importante, que además pasaron la prueba de los amparos y que deben de cumplir con esas órdenes de aprehensión en algún momento, ya sé que están en Estados Unidos, pero ellos son los grandes generadores. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo en el estado de Jalisco? Que los grandes generadores de esa violencia tienen que estar en la cárcel. El cártel, tal. Y los políticos, o sea, es que, perdónenme, yo no me voy con esa finta de que los grandes cárteles operan así, sin que nadie se dé cuenta. Eso es, de hecho, dentro del reporte que da la Fiscalía General de la República cuando recibe, o más bien antes de iniciar ya las diligencias de manera institucional, en el informe que presenta para decirnos o informarnos a todos cuál es el estatus del asunto en el momento que llega a la Fiscalía y comenzar ahí la responsabilidad de la misma, dice que hay una cadena evidente de responsabilidad, que inicia con el Ministerio Público, que imaginemos las atrocidades que se cometieron en la carpeta de investigación. Que inicia por el Ministerio Público y donde termina. Exacto, también en el fiscal supervisor y en las autoridades, pero tienes que comenzar con digamos, el presidente, perdón. ¿Desde abajo? El Ministerio Público. Ver, ahora regresas y completamos tu idea. 45 minutos. Israel Zamora, nos habíamos quedado contigo, ex senador de Morena, hablando pues de esto que está sucediendo con los colectivos, con el gobierno federal, estatal, municipal en el rancho Izaguirre. No puede ser el Ministerio Público el responsable. Solo. No, lo que incluso la línea de investigación que ya más o menos anunció el fiscal es que van a analizar al Ministerio Público, al fiscal, al Ministerio Público que integró la carpeta de investigación, al fiscal supervisor y a las autoridades de mando. Así fueron, en 3 niveles lo estableció el fiscal general, llegando hasta donde se tenga que llegar en la responsabilidad. Ahora, hay que mencionar que también había unas órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado contra 2 policías de Tala, que además habían sido acusados por la víctima, incluyendo, eran 3, pero el jefe de policía de Tala ya estaba detenido. Entonces, ya autoridades hay detenidas, pero también quedó abierta la pregunta de por qué el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación no entrevistó incluso al presidente municipal y al secretario también general del municipio. En la tónica de las preguntas uno se pregunta, ¿por qué si desde septiembre tienes elementos para saber que son delitos del orden federal no atrajo la fiscalía? ¿Por qué el fiscal no ejerció su atracción? Porque nunca le informaron. Pero estaba la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional. Israel,
El fiscal, la facultad de atracción la ejerce el fiscal cuando considera que es pertinente. Tienes delincuencia organizada, armas de uso exclusivo del ejército, secuestrados, que también puede ser el orden federal. Es decir, eso no se hizo. Y fíjate que eso es un ejemplo de lo que está pasando. Porque Morena y sus gobiernos pasaron de encabezar la indignación cuando eran oposición a encabezar la negación. Déjame ponerte 3 ejemplos. Cuando estaba Calderón, todos los que están hoy llenados, sincronizado, propagandístico, incluso hasta beneficiados, hicieron una campaña que se llamaba No Más Sangre. Y construyeron toda esa campaña No Más Sangre. Luego viene Peña y entonces fue el Estado. Y ahora empiezan con una negación sistemática donde incluso hasta atacan a las madres buscadoras. Les han cerrado la puerta, les han quitado presupuestos. El Centro Nacional de Identificación Humana, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, le quitaron personal. La Comisión de Búsqueda desaparece a desaparecidos. Israel, no están entendiendo que es un problema estructural y se ponen a discutir. No, mira, es que la ropa era de un y déjame te doy un dato, comunicado de la Guardia Nacional, septiembre 2024, comunicado de la Guardia Nacional, estuvieron ahí. Pues dice que se encontraron ahí fusiles de asalto, cargadores, granadas de mano, placas balísticas, chalecos tácticos, vehículos, que liberaron a unos secuestrados, detuvieron a 10 presuntos plagiarios. O sea, la Guardia Nacional tenía conocimiento de que había delitos del orden federal. Ahora, supongo, Susana, ¿no? El fiscal puede perfectamente ejercerlo. Ahora, Susana, yo creo que hay que poner cómo está el país. El país está viviendo esta tragedia en muchos lugares y esto es ya estructural. Cuando alguien dice, es que el alcalde de tal pueblo fue un inconsciente, pues yo les puedo decir, a lo mejor ese alcalde tiene 6 policías, a lo mejor ese alcalde está totalmente tomado por el crimen organizado. Ajá. Yo no sé si tengamos en mente que Jalisco durante varios años tuvo un municipio que no tuvo autoridades porque el crimen no lo permitió. Esta realidad está en todo el país. En Michoacán es sabido que muchas alcaldías están amenazadas por el crimen. En Puebla. Lo mismo en Tierra Caliente. Acabamos de escuchar lo de las elecciones. Pero en Puebla también. Entonces, tenemos que resolver esto entre todos. Y ahí Morena se niega a resolverlo entre todos. Ahora, fíjate, vamos a votar la ley de seguridad. Perdón, Azucena. Adelante. Vamos a votar la ley de seguridad. No ha habido un interlocutor para que las oposiciones o gente experta o las madres buscadoras manifiesten su opinión. Ya sé. Ahora, hay desaparición, pero también hay desaparición forzada. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, sí es el Estado también, no Claudia Sheinbaum. Es que se toma como si fuera este asunto personal. Yo lo he dicho y lo sostengo todavía hasta que se demuestre lo contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, pues, son los que menos responsabilidad tendrían. Yo pienso en Enrique Alfaro y en López Obrador y en el fiscal Joaquín Méndez y en el alcalde de Teuchitlán, que sigue siendo el mismo de Movimiento Ciudadano, y en los sexenios pasados con Felipe y con Enrique y con... Nada más una postilla. En el Congreso de Jalisco iba a ser la comparecencia del fiscal. Con el voto de Movimiento Ciudadano y Morena, se fugó la comparecencia. ¿Para cuándo? No hay fecha. Pues dice Dolín que están de acuerdo, ¿tú crees? Sí, MC y el gobierno. Susana, yo quisiera dar respuesta a lo que preguntaba, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, hay que mencionar que la Guardia Nacional acudió en ese momento al rancho, cuando se presenta este reporte, por una denuncia que hubo a través del C5, y acude como policía preventiva. Cuando se sujetan, más bien cuando se detienen a las 10 personas, se le entregan al Ministerio Público por los delitos que en ese momento eran locales, eran del fuero común. No, Israel, no, así es. ¿Cómo va a ser del fuero local, arma exclusiva de las dice aquí literal, déjame le leo. No, Israel, resguardaron un centro de adiestramiento donde se encontraban 2 personas privadas de su libertad y detuvo a 10 presuntos plagiarios. Esto es la Guardia Nacional, septiembre. Sí. Y eso lo reconoce el propio informe de la Fiscalía que presentó la semana pasada el fiscal, que dice que van a investigar quién no dio la intervención, porque la Fiscalía General no tenía conocimiento de esos 2 delitos. Entonces la Guardia Nacional también puede ser que se tenga que investigar. El problema es quién tuvo la omisión de informar a la Fiscalía General de la República. Eso se tiene que investigar. Haya sido quien haya sido. Pero aquí está a perseguir a su familia, no a procurar justicia.
El fiscal Gertz tiene una agenda personalísima de justicia. Dime un solo caso emblemático del fiscal Gertz que te dé la confianza. Por eso no hizo nada en Teotitlán. Todas las detenciones que han habido, todas las extradiciones que han habido, pero el caso esencial es que la Fiscalía General fue omisa. Adelante, Israel. Yo quisiera nada más comentar. En los casos que fue el Estado. Las desapariciones forzadas son cuando las desapariciones las hace el Estado, principalmente por motivos políticos. O con aquiescencia. Ahora, si aquí hubo responsabilidad, pues se tiene que investigar. Claro. Y si hubo intervención de autoridades, incluso no solo del Poder Ejecutivo, puede ser que también haya habido jueces que facilitaron. ¿Por qué hoy la Secretaría de Seguridad captura agentes y hace unos meses la Secretaría de Seguridad no capturaba a nadie? Hoy la Secretaría de Seguridad dice, aquí están los laboratorios del fentanilo. Y hace unos meses la Secretaría de Seguridad decía que no había. No, a ver, los números son evidentes. Se dejó de combatir un cambio de estrategia evidente en este sexenio. Pues sí, López Obrador. Y está bien. Es que mira, lo que yo quisiera dejar claro es, nadie está en contra del gobierno. Bueno, de la si presidenta, queremos que le vaya bien para que baje la violencia. No. Yo me niego a que se tomen el gobierno de la presidenta como una agresión. No lo es. O sea, se quiere colaborar con los testimonios, con los colectivos, con las imágenes y con ella. Porque ella no tiene nada que ver en este tema, me parece a mí, ¿no? Sí, pero lo que sucede, Azucena, es que muchos quieren culpar al gobierno del presidente Andrés Manuel como el responsable. Cuando se está comentando en estos argumentos, nada más yo decir un dato. Yo sé que no se ha reconocido la disminución por algunos en la oposición, incluso Rubén aquí nos ha dado datos que él considera que no. Las cifras que nosotros en las que nosotros nos basamos son de las fiscalías. Pero, a ver, yo quisiera preguntarles, de la de Jalisco, yo quisiera preguntarles, a ver, si no confían en esos datos que son los oficiales de las fiscalías, inclusive de Coahuila y de otros estados, sí, claro, Durango y de aquellos que son gobernados por la oposición. Jalisco son diferentes. Ahora, los sí, números también, de desaparecidos. A ver, yo lo que voy es, se acaba de anunciar. A ver, Canal, déjanos hablar, hijo. No, pues es que te instalas. Ahora se vino con todo. No es que te instalas. Dale, y concluye. Que esas cifras son las oficiales. ¿Cuál otra fuente consideras tú, Rubén, que pueden ser? Nomás déjame hablar. En la que nos podemos basar todos. O sea, si es que ¿por qué el señor Harfuch eliminó la columna de fuentes abiertas? Es que le haces preguntas, luego te tiene que contestar. Sí, espérate. Pero ¿por qué? No le ayudes. No. ¿Por qué eliminó la columna de fuentes abiertas? ¿Por qué aquí en la Ciudad de México aumentan las muertes por causa no determinada? O sea, díganme por qué está sucediendo eso. Díganme dónde están clasificando todas estas últimas fosas, no con restos, que esta es con restos, la de Teuchitlán. No, las que están apareciendo en Chihuahua, con cadáveres completos. Están manipulando las cifras. Pero además, la mejor prueba de eso es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que ustedes tanto presumían en la campaña presidencial y que en el último trimestre les fue adversa. Esa es la mejor muestra. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Si no escuchamos a la gente, muchos crímenes quedan también desaparecidos. Claro. No solamente las personas, el crimen queda desaparecido. Sí. Y la próxima semana te traigo varios ejemplos de Hidalgo y de Campeche. Le hiciste una pregunta que ¿por qué desaparecieron las fuentes abiertas? Bueno, ahí hay que analizar. Yo lo que digo es si hay otra fuente que pueda ser más ¿las fuentes abiertas? Cercana a la realidad que las de las propias fiscalías. O sea, ¿tú desaparecerías la fuente de los reportes de las fiscalías? Los dos. Yo lo que creo es, las fiscalías son los datos oficiales que tiene el gobierno para argumentar. El tema es que lo que pasa en Teuchitlán y muchos otros lugares de la República es consecuencia de abrazos y no balazos. Y eso sí tiene una responsabilidad específica en Andrés Manuel López Obrador. Segundo, el número histórico de personas desaparecidas y del mayor número de homicidios en la historia moderna de México fue la administración de Manuel López Obrador. Y lo que estamos haciendo es tratarlos como ustedes trataban.
es decir, con las mismas reglas de exigencia. Y lo que no entienden es que claro que como gobierno se les va a exigir, y no solo qué han hecho, sino que no han hecho. La desaparición forzada no solo es porque la cometa una autoridad, sino porque permite que suceda. Eso se llama aquiescencia. Y lo que está pasando en México es que la autoridad sistemáticamente permite que eso suceda. Y por eso es tan importante que se entienda que hace casi 4 años el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le dijo al Estado mexicano: miren señores, tienen una impunidad casi estructural, necesitan hacer un programa nacional de prevención de la desaparición forzada, necesitan hacer un programa nacional contra la impunidad, necesitan hacer un programa por la crisis que tienen de 72,000 cuerpos sin identificar. Ahí estaba la agenda, y en lugar de hacer eso, le quitaron el presupuesto y abandonaron a las víctimas. Eso es lo que ha pasado en México. Bien. Por eso se necesita recuperar el rumbo. Bueno, vamos al corte y al regresar escuchamos lo que ha dicho hasta ahora la presidenta sobre el caso, ¿sí? Gracias. Son las 9 de la mañana en punto. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado sobre este caso y ha dicho de manera muy categórica que la Fiscalía General de la República debería traer ya este caso. No lo ha traído todavía porque está custodiado el rancho por la Fiscalía de Jalisco. Así lo dijo la presidenta. La verdad. A ver, ¿qué pasa? Del rancho Izaguirre, la verdad. No la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Bueno, dice la presidenta que lo atraiga la Fiscalía General de la República y volvió a hablar de los temas de adversarios sobre el punto del rancho Izaguirre. A ver. Y ya la última, pues, es la oposición y los adversarios políticos que usan esto de una manera muy hipócrita, porque primero debían hacerse una autocrítica. Entonces, de nosotros, que sepa el pueblo de México que va a conocer la verdad. Ustedes que estuvieron en el rancho vieron y reportaron, y qué bueno. Ahorita vamos a escuchar a otros compañeros que también estuvieron ahí. Pero tiene que hacerse una investigación profunda. Y siempre decir la verdad y atender esta situación. Y ya, cuando vayamos avanzando, entonces sí, ¿qué dijo quién? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron? Bueno, pues es lo que dice la presidenta. Rubén, ¿cómo ves? A ver, yo creo que la oposición tiene su postura, porque somos al final, si lo está hablando por los partidos políticos, instancias que vemos de manera distinta al país. Pero de esto, a llamar hipócritas, o como se dijo la vez anterior, carroñeros, creo que no es propio cuando tenemos un problema que todos hemos admitido. Un problema en este país de inseguridad, un problema muy grave con el tema de las personas desaparecidas y que requiere la inteligencia y la participación de todos para solucionarlo. Por eso me regreso a algo muy particular. Esta semana se van a votar estas leyes de seguridad sin el diálogo con las oposiciones ni con los expertos. Ahora, viendo Jalisco, no solamente Teuchitlán, porque yo pudiera decirle a la presidenta, bueno, ¿y qué pasa con las bolsas que aparecieron en la cañada de Guadalajara, donde también había partes de personas y se presume que eran aquellos muchachos de los call center? O qué ha sucedido con estos municipios sin gobierno, o qué pasa con la violencia extrema que hay ahí. Bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que enfrentar esta situación y dejar de descalificarnos, porque descalificarnos es la mejor manera de no llegar a ningún lado. Y redundar en el tema de cómo se llama. A ver, la Fiscalía de Jalisco dijo en su comunicado, ya leímos el de la Guardia Nacional, pero la de Jalisco dice que encontraron restos óseos en el campo, como le quieran llamar. Esta fue de... ¿dónde está la fecha? Bueno, septiembre. La Guardia Nacional ya leímos una parte. Dice, en esta jornada de trabajo se incluyen labores de excavación y el registro de indicios como fragmentos óseos, prenda e indumentaria. Bueno, como sea, mataban ahí, entrenaban para matar, capacitaban para matar, lo que sea es horrible. Y no solo es
ese municipio de Jalisco. Si quieren se le llama de otra forma a este rancho en Jalisco, pero en toda la República, en otras partes de la República, campos de exterminio han existido, ¿no? Existen, y desde un fenómeno justamente de ausencia de seguridad y castigo a los culpables. Y por eso es tan importante que se entienda que Tenochtitlán debe ser un quiebre, porque si se sigue la negación y se sigue la minimización, no hombre, mire, esos zapatos, ¿quién dice que son desaparecidos? Dice un personaje que ni vale la pena mencionar, de la vergüenza. Y luego, no, pues es que eran de los que entrenaban y ahí los dejaron. El fenómeno de la desaparición en México es una crisis tal, nada más para que dimensionemos. Solo en el sexenio de López Obrador fueron más de 50,000. En la dictadura argentina fueron 30,000. Entonces, por eso es tan importante que se entienda. ¿Por qué? Porque detrás hay un dolor en las familias, detrás hay un proceso de ruptura del tejido social inconmensurable, y la respuesta del Estado mexicano ha sido mediocre, miserable y mezquina. Por eso necesitamos, como Estado mexicano, a asumir como prioridad no quitarle presupuestos al Centro Nacional de Identificación Humana, no limitar a la Comisión Nacional de Búsqueda, fortalecer, y también en los estados, porque bien dice Rubén, esto es responsabilidad también de los órdenes estatales, Israel. Dice Federico Dorin, lo digo y lo sostengo. Están tapándose unos a otros, MC y Morena. Es que eso pasó en Jalisco, porque fugaron la comparecencia. Y hay que agregar que la cifra, pero más, hay que agregar que la cifra puede ser mucho mayor. Les voy a decir por qué. Correcto. Porque está la migración. Estas personas, los guerreros buscadores, pues, como dice su nombre, andan en búsqueda de su familiar. Y esos familiares pues han tenido, es difícil lo que voy a decir, pues la fortuna de tener una mamá, un papá, un hermano que los anda buscando. Pero yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no es así, o sea, no los van a buscar. Por amenaza. Mierda. Por eso, por ejemplo, en Coahuila, tenemos como un derecho humano el derecho a la búsqueda y a la identificación. ¿Por qué? Porque si no cerramos el círculo, la cifra va a crecer y crecer. Ya hay dolor en Centroamérica, ya hay dolor en Sudamérica, porque no saben que su pariente desapareció. Llegó, si no llegó a Estados Unidos, ¿no? Enfrentémoslo todos, me voy a tomar mis 2 minutos de las dos intervenciones que me tocan. Tú hablas, bueno, mira, tú hablas hasta que te para cansas. el gobierno de México es prioridad la atención a las víctimas directas e indirectas de desapariciones. Eso ya lo dijo la presidenta. Bueno, pero eso fue el sexenio pasado. Yo creo que haciendo un punto y aparte muy grande, Azucena, o sea, haciendo un punto y aparte la atención con todas las estrategias que ya dijo la presidenta, que son varias, el decreto que ya se firmó para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desapariciones. Además de eso, además de esas acciones que son las importantes, hacemos un punto y aparte, y sí se tiene que hablar también ahorita decía, de la manera mezquina, retomando la palabra que utilizó Emilio, en que la oposición explota el dolor legítimo de las víctimas. Eso sí es cierto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, reclamar ahora resulta que es lucrar. Pero si ustedes son los maestros de lucrar eso, carnal. Yo te dejé hablar. 20 millones de pesos metidos en redes sociales para fomentar un hashtag. ¿Quién fue? Pues se va a investigar. Se va a investigar. ¿Quién le mete? ¿Tú crees que un mexicano, crees que un mexicano cualquiera le va a meter 20 millones de pesos a una campaña para eso? Ahora, eso es millones. Tenemos que hacer. ¿Quién lo pagó? Se va a ¿Dónde presentar. está? ¿Por qué afirman si ni siquiera se pueden va a presentar? Entonces, cuando lo tengan, lo dicen. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué entonces hay una hipocresía en el gobierno de Calderón? Y a eso voy. Hoy justo se cumplen 14 años, Azucena, de un acuerdo que se llamó Acuerdo para la cobertura informática de la violencia, en donde algunos medios de comunicación, con Calderón, incluso con Genaro García Luna, en donde dijeron, pues no vamos a hacer apología del delito. Esos mismos que firmaron ese acuerdo hoy están en la oposición y son partidos que ahora salen a hacer apología del delito. Entonces estamos... lo que nosotros... Mira, Israel, dejen de estar con cuentitas de vidrio y asuman la responsabilidad que tienen por ser gobierno. Emilio, pero no se pueden... A ver, ¿qué elementos hay, por ejemplo,
En este momento se está diciendo, lo de las osamentas sí se reconoce y es probable que sean de varias personas y eso es lo que se va a investigar. Nadie ha dicho que no, Israel, nadie ha negado que no se vaya a hacer eso, Emilio. ¿Tú estás consciente que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene subejercicio de 1,000 millones? ¿Tú estás consciente que la Comisión Nacional de Búsqueda del año pasado está señalada por un quebranto? ¿Tú estás consciente que este gobierno de Claudia Sheinbaum le quitó el Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Tú estás consciente que la política pública de protección a víctimas en este país está dinamitada o no estás consciente? Pues yo de lo que estoy consciente es que a la presidenta, que lleva algunos meses, acaba de presentar una iniciativa para reformar y fortelecer la Comisión Nacional de Búsqueda, así como te doy un ejemplo una de plataforma lo que dicen nacional los colectivos de de eso. identificación humana. Desde el año 2012 no tienes que esperar 72 horas y la presidenta lo presenta como opción. Claro. ¿Qué dicen los colectivos? Bueno, pero sí tienes que esperar. En algunos en la estados práctica, sí es. Pero si tú lo lees- que se va a a hacer ver, es que si se tú lees haga las general, respuestas de porque las hay algunos víctimas, estados que se en donde aplique. sí es lo así, que te están Emilio. diciendo es que se cumpla la ley. Ajá, que Es lo se que te están aplique. diciendo los colectivos. Del paquete de 6, los colectivos salieron a decir 5 ya existen. 5. Y el otro 6, bienvenido, pero en realidad el problema no es ese, el problema es que no se articulan. Y por eso lo sustantivo es sin las familias, no. Eso se hizo cuando se hizo la ley federal contra la desaparición forzada de personas y cometida por particulares. Eso es en 2017. Eso fue hace casi 8 años. Y lo que se esperaría de los que dijeron y encabezaban cuando eran oposición la indignación es que estuvieran trabajando codo a codo con las víctimas. Eso no Bueno, está pasando. 30 segundos de cierre, Rubén. Nadie está culpando a la presidenta. Creo que eso no está sucediendo. Nadie está haciendo esas apologías. Lo que está diciendo es lo que sucedió. Lo contrario es que las madres se callaran, los partidos también, los líderes de opinión igual. Sí, te reconozco, hay una diferencia. ¿Entre qué? Entre lo que está sucediendo hoy con lo que pasaba con el señor López Obrador. La misma Secretaría de Seguridad ayer capturó unas personas que antes no capturaban o hizo operativos que antes no hacía. Es más, la difusión se parece mucho a la que hacía Felipe Calderón. Ayer eran montajes, hay que decir, y hay que recordar nada más el caso de Florence Cassés. Bueno, ¿no? esperemos a que pase el no tiempo. podemos, no es lo mismo. Esperemos a que pase el tiempo. Israel, cerramos contigo. Pues decir que se está trabajando, Azucena. De verdad que hay una prioridad para la atención de las víctimas, que eso es lo principal. Lo demás para nosotros es secundario, pero sí se tiene que denunciar también el hecho que se está haciendo político, que también se tiene que decir de dónde viene, quién lo está financiando. Pero lo primordial es la atención a las víctimas. Primero, ¿será cierto? Porque pues ahí sale un señor que tengan elementos antes de declarar. O sea, es inaudito que el gobierno Oye, dice declararon cosas a Mario así de sin Constanzo mostrar, Bot, sin afirmar como- de dónde vienen los 20 millones. Por Se ejemplo, está haciendo la investigación pues y sí, se va a entonces ¿para qué presentar los declaran datos esta semana? irresponsablemente si no tienen esperen pruebas? la información esta semana. Sí, sabes No, que son Mario unos de cínicos. Constanzo Gracias, dijeron que Israel. era bot. Gracias, Gracias, Azucena, Rubén. gracias, Gracias, bonita Emilio. semana a todos. Regresamos. Buena semana. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.